Buenos días de nuevo a todos y a todas en este segundo bloque sobre proyectos de sociedad y desafíos del mundo de hoy que estamos teniendo en esta primera jornada del curso de verano sobre las relaciones Unión Europea-América Latina en el marco de esas presidencias del Consejo de la Unión Europea y las cumbres Unión Europea-CELAC, que bueno, pues tendremos la próxima dentro de 15 días prácticamente en Bruselas. Y bueno, dentro de este bloque hemos también incluido un tema que creemos fundamental porque es lo que estamos viviendo hoy en día, como son los cambios en la geopolítica del mundo, y para ello tenemos a una persona que conoce muy bien el tema, que trabaja sobre el terreno. Se trata de Aurea Moltó. Ella es directora de la revista Política Exterior, que posiblemente muchos de vosotros conozcáis porque es una de las publicaciones de referencia sobre asuntos internacionales en español, que se edita desde el año 87, centrada sobre todo en política exterior, y tiene más de un 75% de lectores en América Latina. Es un dato que no conocía y me ha sorprendido, con lo cual el público que nos está siguiendo desde América Latina seguramente que te conozca también muy bien. Ella es miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional España, del Consejo Científico del Real Instituto Elcano y además fellow de ASPE en España, y tiene más de 20 años de experiencia en el campo de las relaciones internacionales. Aurea, muchísimas gracias por acompañarnos. Es la primera vez que, aunque conoces Juste muy bien, me consta, porque tienes también raíces aquí, pero es la primera vez que estás en nuestro campus Juste, en nuestros cursos de verano, y espero que sea la primera de muchas. Así que muchas gracias por acompañarnos y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias también a la Fundación Juste y a la Fundación EULAC, a la Fundación Euroamérica, a la Universidad de Extremadura, a la Secretaría General Iberoamericana, a todos los que hacen posible este curso. Para mí, como decía Miguel Ángel, estar aquí es muy natural. Vengo todos los años. Tengo la mitad de mi familia es de Extremadura y es una región a la que adoro. O sea, que es un gusto estar aquí, además en una actividad con estudiantes de aquí, conectada con América Latina. En fin, reúne todos los requisitos para disfrutar de esta jornada. La verdad es que en lo que va de año, ya no sé en cuántos seminarios y conversaciones he participado estrechamente vinculadas con la cumbre de la Unión Europea y América Latina, con las expectativas ante la presidencia española de la Unión Europea, no solo aquí, sino también hace apenas un mes estuve en Chile en un seminario muy parecido, ¿no? Y las prioridades de esta cumbre, el hecho de que haya tantas expectativas, ¿no? Vienen marcadas por un entorno geopolítico que está cambiando muy rápido y muy radicalmente, ¿no? Me ha interesado mucho la presentación anterior que ha tenido la profesora Pamela Róstica, porque la verdad es que ella ha aterrizado muchos temas. Concretamente se ha centrado mucho en la presencia de China en América Latina y de cómo ha afectado y ha trastocado la relación de América Latina, de los países latinoamericanos con Europa. Y yo voy a hablar ahora, digamos, de lo que está por encima de estos temas que ella ha aterrizado también, es decir, de dónde viene todo esto, ¿no? Este cambio en la relación y sobre todo en el papel de China en la región, que tiene que ver con el papel de China a escala mundial, ¿no? Yo creo que es un entorno geopolítico que viene cambiando desde hace mucho tiempo. Ha cambiado rapidísimamente y de manera muy acelerada desde la pandemia y digamos que se ha expuesto en toda su crudeza del cambio con la guerra de Ucrania. Pero viene de atrás, ¿no? Viene de la gestación de unas visiones del mundo muy diferentes y también de la percepción primero disimulada y luego indisimulada, de que las balanzas de poder en el mundo están cambiando radicalmente, ¿no? Y yo creo que quien realmente abrió el melón y habló del tema de que estábamos perdiendo, cuando digo estábamos me refiero pues, a Occidente, y con Occidente pues, todo el sistema internacional creado con unos planteamientos y con una posición del mundo occidental preeminente. Quien lo abrió y quien lo planteó claramente fue Donald Trump, ¿no? Estamos perdiendo poder, esto no puede ser así, y abrió, digamos, grandes ejes de competencia internacional, de una competencia internacional en algunos casos muy agresiva, directamente orientados hacia China y también directamente orientados hacia los europeos, ¿no? De alguna manera cuestionando qué estábamos haciendo
y de qué manera también nosotros estábamos contribuyendo a que este mundo y esta balanza de poder estuviese cambiando, ¿no? Bueno, el título de la sesión es Los cambios a la geopolítica del mundo, y es un tema tan amplio y llevaría tanto tiempo explicar cómo se han producido y qué consecuencias está teniendo, que yo he decidido centrarlo, digamos, en unos grandes factores definitorios, digamos, de estos cambios a la geopolítica del mundo, y luego también centrarlo en aquellos elementos que más afectan a la relación de la Unión Europea con América Latina, que la profesora Aróstica los ha explicado muy bien, ¿no? Voy a definir como 4 vectores, ¿no? O 4 grandes tendencias que están definiendo estos cambios a la geopolítica del mundo, ¿no? En primer lugar, estamos viendo desde hace mucho tiempo, pero ahora muy claramente, que hay un movimiento en la visión del mundo en general, que es desde un mundo, unas visiones y un sistema internacional definido, estructurado y mirado desde Occidente, a estar mirado desde otros sitios. Se ha dicho que hay un giro de Occidente a Oriente, yo creo que es un giro en muchas direcciones, pero un giro que sin duda saca a Occidente del centro. Saca a Occidente y saca al norte. Es un giro, es un movimiento de Occidente hacia Oriente, pero también del norte hacia el sur, de los centros también a las periferias, donde hay una distribución del poder mucho más difusa y, por tanto, hay mucha más competencia entre potencias, porque el poder ya no está en un solo sitio, está en muchos sitios y ya no vale solo con ser una gran potencia, no vale con que seas ni la mismísima China ni Estados Unidos. Tienes que tener también poder en otros sitios, tienes que ser capaz también de tener un alcance en esta difusión del poder, ¿no? Yo creo y todos estamos viendo que esta difusión del poder está dando lugar a unos realineamientos geopolíticos enormes, ¿no? Donde además estos realineamientos se están produciendo por unas visiones del mundo diferentes. Y unas visiones del mundo diferentes en cuanto al sistema político, visiones distintas en cuanto a la democracia y el autoritarismo, cómo se contemplan regímenes democráticos y autoritarios, que ya muchos no son puros. Hay democracias asiáticas muy interesantes que no cumplen, digamos, todos los parámetros de nuestras democracias occidentales. Hay regímenes clarísimamente autoritarios, como es China, o como es Rusia, o como es Irán, por ejemplo, o Arabia Saudí, pero también hay unos regímenes autoritarios híbridos que saben manejarse muy bien en este mundo tan difuso. Hay también distintas visiones en cuanto a la globalización y el proteccionismo, se defienden desde distintos ámbitos, se conservan elementos de los dos, hay elementos muy proteccionistas, pero también hay elementos de la globalización que persisten. Y luego también hay una visión más, digamos, en los valores, en el enfoque de valores y de visiones del mundo que tienen, donde se mezcla una visión más cosmopolita o, digamos, una visión más vinculada al mundo occidental, con una visión del mundo que reclama más valores, digamos, nativistas, ¿no? Y yo creo que este es el factor, digamos, el vector principal de este mundo en cambio. Como consecuencia de esta distinta visión, yo diría que hay un segundo vector que es un nuevo concepto de la seguridad. La seguridad ahora mismo domina todas las dimensiones del poder de las relaciones internacionales. Ya no es solo la seguridad física o la seguridad de nuestros estados en cuanto a la protección y la integridad de nuestras fronteras. La seguridad lo impregna todo y tiene que ver con el comercio, con la economía, con la energía, con las migraciones y, por supuesto, con la tecnología. La seguridad impregna todos los aspectos ahora mismo. Y luego, con esta preeminencia de la seguridad, hay al mismo tiempo una vuelta y un papel renovado de los estados, ¿no? Los estados vuelven a colocarse en el centro, ¿no? Como principales actores que pueden proveer esta seguridad que domina todas las áreas. Al mismo tiempo, como también ha comentado la profesora Aróstica y también Miguel en su introducción, él ha hablado de permacrisis, yo hablaría que estamos en una policrisis.
¿no?, simultáneas, al mismo tiempo, con distinta intensidad, pero que se superponen unas a otras y que están también vinculadas. Estamos en una crisis o en una policrisis que mezcla crisis financieras con distinta intensidad en distintas partes del mundo, crisis migratorias, sanitarias, crisis climática, una crisis alimentaria, como también ha estado explicando la intervención anterior, y una crisis bélica, ¿no? También, no solo en Ucrania, en muchas partes del mundo hay un conflicto bélico más o menos abierto a lo largo de muchas décadas y sostenida, ¿no? Digamos que este entorno de crisis, de policrisis, es también uno de los elementos característicos actuales. Y luego hay otro elemento muy importante y muy característico de esta época, que yo diría, y tiene que ver con lo que contaba al principio, ¿no?, de estos movimientos del norte al sur, de occidente a oriente, del centro a las periferias, pero claramente de un cambio, no diría del declive de Occidente, que casi se ha convertido ya en un lugar común, en un cliché hablar del declive de Occidente, ¿no?, pero sí en este orden internacional claramente en transformación, este orden heredado de la Segunda Guerra Mundial. Y es que el orden internacional, el mundo se está transformando desde muchos lugares. Ya no lo hacen solo los estados. Lo hacen los estados, lo hacen las corporaciones, las grandes corporaciones internacionales, lo hace la sociedad civil, lo hacen los medios de comunicación a través de las redes sociales, lo están haciendo también actores no estatales. Y todo esto, esta intervención de tantos, actores que intervienen en la transformación del orden internacional tiene que ver con el factor multiplicador de la tecnología, que ha dado muchísimo poder a todos estos actores, ¿no? En este mundo, en cambio, de altísima competencia geopolítica y un orden muy competitivo, la interdependencia ha dado lugar a la competencia, ¿no? La interdependencia del orden actual, que en muchos casos era una interdependencia, digamos, un poco ficticia o disfrazada, que en el fondo era dependencia también, ahora es dependencia para todos. No es solo dependencia para unos estados menores o los estados en desarrollo. También hemos visto que las grandes potencias pueden verse afectadas tremendamente por la interdependencia creada en las últimas décadas. Lo vimos clarísimamente durante la pandemia, pero lo estamos viendo ahora. Es dependencia comercial, es dependencia energética, es dependencia en temas de seguridad, y nos lleva a que la interdependencia se asimila y se ve como un elemento que produce y que deriva en vulnerabilidad de los estados. Y, por tanto, digamos, a uno de los factores que os he hablado anteriormente, que es a la seguridad. En este mundo donde la seguridad lo domina todo, la interdependencia y la vulnerabilidad tratan de corregirse a toda costa, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo que se está dando paso a un entorno donde se hablaba de la globalización, dominado por la globalización, a la que al parecer avanzábamos de manera inexorable, un mundo muy interdependiente, a un mundo donde se está viendo que esa globalización no es que sea inexorable, sino que se puede corregir y que se puede incluso poner fin. Y vemos que hay tendencias que van hacia lo que se llama el decoupling, que es el desacoplamiento de las economías, el desacoplamiento de los países. Y ahora un nuevo término que se llama, no es decoupling, no se trata de un desacoplamiento, pero sí de una reducción de riesgos, es de lo que se llama el de-risking, ¿no? Con el objetivo de diversificar, con el objetivo de intentar controlar la vulnerabilidad de nuestros estados, ¿no? Y en este mundo que se va desacoplando, que no deja de ser estar globalizado en gran medida, y además estamos viendo hasta qué punto es dificilísimo terminar esta desglobalización, porque las interdependencias han sido tan estrechas y tan fuertes que es muy difícil, digamos, desmontar toda la globalización, porque es muy difícil desmontar todas las cadenas productivas de todos los bienes que necesitamos y que mantienen nuestras economías funcionando, pero sí estamos viendo que hay, digamos, una aproximación. Las grandes potencias y, en realidad, muchos países están tratando de acortar las cadenas de suministro y volver un poco a la región. Volver a zonas que están más próximas,
y que son más afines a los valores y a los planteamientos económicos y políticos que tienen estas grandes potencias. Y aquí, por ejemplo, pues América Latina está cobrando en esta vuelta, digamos, a la región, al nearshoring que se llama, o al friendshoring. América Latina tiene un papel claro que jugar. Y Europa está también tratando de buscar cuál es, digamos, su área regional donde puede tener una proyección y alcanzar un mayor poder en este mundo, ¿no? Entonces, por eso mira de qué manera puede alcanzar esto en su vecindad próxima, que sería el norte de África, Oriente Próximo o también Asia Central. Y también claramente lo ve hacia América Latina, que en principio es más lejana, pero se entiende que es una región que tiene ciertas similitudes o afinidades con Europa y, sobre todo, tiene una estabilidad y una ausencia de riesgos del nivel de los que ve en su vecindad más próxima a Europa, como es Oriente Próximo o Asia Central, ¿no? Toda esta escalada, ¿no? Todos estos cambios de parámetros que os acabo de explicar, ¿no? Está impulsado claramente por lo que es el centro de este cambio en el sistema, que es la rivalidad creciente y ya abierta entre Estados Unidos y China, ¿no? Y también por la invasión rusa de Ucrania y también por el papel que Rusia pueda tener como desestabilizador de muchos aspectos del orden internacional, ¿no? Voy a hablaros ahora de cómo estos cambios geopolíticos, este orden internacional en transformación, afecta a América Latina y Europa, y también a la relación de América Latina y Europa. Yo diría que este orden que se está fraguando, que estamos viendo ahora, este orden internacional competitivo y esta rivalidad geopolítica, es un orden muy desfavorable para los europeos y para los latinoamericanos. El contexto actual de grandes potencias es un contexto que no favorece en absoluto ni los intereses ni la posición que ni América Latina ni Europa, ni en conjunto, ni en sus países individuales, es un orden favorable para ellos, no beneficia sus intereses en absoluto. En el caso de la Unión Europea, por factores clarísimos. En primer lugar, por el tamaño de los países y por la ausencia de recursos claves, pero también por el tamaño de otras cosas, por el tamaño de sus economías, cómo se va reduciendo la proporción, la parte que supone Europa en la economía mundial, por una población muy envejecida. Y porque no tiene los recursos esenciales que se necesitan para las transiciones del futuro, que es la transición energética, la transición digital. En el caso de América Latina, este orden competitivo y este orden fracturado también es muy desfavorable por motivos diferentes. Primero, por la debilidad de los estados y de sus instituciones, porque esto pilla a América Latina todavía con estados muy frágiles, estados que en muchos casos todavía no tienen control sobre su propio territorio y no tiene instituciones fuertes tampoco. Y luego, al mismo tiempo, pues a esto se añade, como habéis visto esta mañana, problemas económicos enquistados y problemas muy serios de las economías latinoamericanas. Pero también es muy desfavorable este orden competitivo en América Latina por la fragmentación de la región. Por mucho que tenga países con recursos, por mucho que 3 países de la región, por ejemplo, concentren el 60% de las reservas mundiales de litio, un mineral clave, una materia prima clave para la transición digital o medioambiental, esos países por sí solos no son nada más que el plato en la mesa y no un comensal de la mesa. La fragmentación de la región hace también que esta competición internacional sea muy desfavorable para América Latina. Y esto también tiene que ver porque este escenario muy competitivo lo que supone es una debilidad o un debilitamiento o un declive muy acusado de los entornos multilaterales. Y para los europeos y para los latinoamericanos, el multilateralismo es un elemento de poder. Es en el ámbito multilateral donde los europeos pueden conseguir grandes cosas a escala internacional y los latinoamericanos también. Entonces, el hecho de que el entorno multilateral esté debilitado es muy mala noticia para las dos regiones. Por más que en América Latina estén los chinos queriendo entrar
con grandes apuestas, con grandes inversiones, etc. Por más que sea una región codiciada geopolíticamente también para los europeos. La fragmentación y la debilidad multilateral, unido a la fragmentación de la región, hace que este entorno sea muy malo tanto para los europeos, para los latinoamericanos. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce realmente en que en el contexto internacional y a la hora de analizar la relación Unión Europea-América Latina, que es el tema de este seminario, en esta relación yo creo que hay que partir de una realidad, que es que los dos actores considerados regionalmente, que tampoco se pueden considerar regionalmente porque hay muchísima fragmentación por el lado latinoamericano, pero los dos actores han perdido protagonismo global. Pese a que cada actor tiene una inserción internacional diferente. Es muy diferente, digamos, y en Europa a veces nos olvidamos de la dimensión pacífica que tienen los países latinoamericanos. Y con esto me refiero a la dimensión del Océano Pacífico. Aquí no nos damos cuenta, lo seguimos viendo como parte del espacio euroatlántico, como parte del Atlántico, y es cierto que lo es, pero muchos países y países muy importantes de América Latina tienen una dimensión hacia el Pacífico y hacen parte de su comercio y con el Pacífico. Están totalmente expuestos a esa región del mundo y, por tanto, al área que ahora mismo es el centro de la geopolítica mundial, que es el Indo-Pacífico, ¿no? Y luego también porque aunque en los europeos queramos hacer una relación estratégica con América Latina y yo creo profundamente que es cierto y que esa relación es posible y que es ventajosa para las dos partes, tampoco somos del todo quizá honestos cuando hablamos con América Latina o cuando nos planteamos nuestra inserción internacional, de que igualmente que los latinoamericanos tienen una dimensión del Pacífico esencial, para Europa la dimensión del norte de África, Oriente Próximo y de Asia Central es inmensa, aunque solo sea por proximidad, por flujos migratorios, por flujos energéticos, etc., ¿no? Y en esta reconfiguración del mundo, en la que yo creo, no solo yo, verdaderos expertos en asuntos internacionales, yo no soy más que una editora de una publicación muy pequeña realmente, y no soy nada más que una aficionada, esa es la verdad, yo no soy una gran experta, pero el protagonismo va a venir a través de las regiones y siendo capaz de darle a las regiones un papel clave en esta competencia, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de América Latina, deberían observar cómo los países del sureste asiático han entendido esto muy bien. Y ahora mismo el sureste asiático ha sabido articularse también como una región de gran poder en el Indo-Pacífico, como una zona de gran crecimiento económico, de muchísimo desarrollo tecnológico y con muchas expectativas de seguir desempeñando un papel todavía más importante en el escenario internacional. Y yo creo que aquí debería mirar América Latina. Durante mucho tiempo miró a la integración europea. Yo creo que sigue siendo un referente que merece la pena recuperar. Pero también debería mirar a otras regiones como el sureste asiático, con regímenes que muchos son democráticos, pero otros no lo son, y que, sin embargo, ha conseguido tener una grandísima centralidad en el nuevo orden internacional, ¿no? Para terminar, que me quedan 3 minutos, yo diría que para los europeos, en este entorno geopolítico tan cambiante, pero también para los latinoamericanos, aunque no está de moda hablar de la integración ni del impulso al comercio, Estados Unidos ha abandonado completamente la agenda comercial en su política exterior. Pero tanto la integración como el comercio es lo que transformó a Europa. Es lo que ha transformado a Europa, lo que nos ha dado el poder que hemos llegado a tener hasta hoy, y es lo que nos seguirá transformando. Y yo creo que además es lo que necesitan los países latinoamericanos. Necesitan más comercio y necesitan más integración. Y diría que hay 3 elementos, ¿no?, que en el nuevo contexto definen las relaciones bilaterales. Y alguno de ellos los ha comentado también la profesora Aróstica, ¿no? En primer lugar, desde Latinoamérica, yo creo que uno de los elementos que lo definen es el pragmatismo. Hay mucha menos ideología en la región y el hecho de que China esté allí no tiene tanto que ver con alineamientos ideológicos en torno al sur global o un resentimiento heredado del colonialismo. Probablemente hay también elementos ideológicos, pero yo creo que lo que hay es muchísimo pragmatismo.
Los países latinoamericanos necesitan comercio, necesitan inversiones, necesitan ayuda al desarrollo, necesitan conectividad, necesitan una solución a su problema de deuda, necesitan una reforma de las instituciones financieras internacionales. Y los países latinoamericanos se asociarán con aquellos que les provean de estas necesidades. ¿Es China quien mejor puede proveerlos de estas necesidades? Habrá que verlo. ¿Está el tipo de comercio, de inversiones y de relación que está promoviendo China con América Latina, ofrece esta vía de futuro o está generando una reprimarización en las economías latinoamericanas? Porque un dato, las exportaciones de América Latina a China, que se ha convertido en su principal socio comercial, un 34% son del sector extractivo, completamente. Y un 20% son agrícolas. Solo un 2% son manufacturas. Yo creo que esto es para pensar del tipo de relación que se está dando. Sobre todo ahora que el crecimiento de la región latinoamericana está estrechamente vinculado al de China. Una caída del PIB en China de un 1% se traslada automáticamente en una caída del 1% de las economías latinoamericanas. Hay que pensar en este vínculo entre la economía china y las economías de América Latina. Por la parte de la Unión Europea hay una necesidad. Si por la parte de Latinoamérica el elemento definidor era el pragmatismo, por la parte de la Unión Europea yo diría que hay una necesidad de ganar masa crítica. Europa necesita masa crítica y eso lo necesita con varias regiones. ¿Masa crítica dónde? En los ámbitos donde es potencia. Por ejemplo, potencia comercial, potencia reguladora y en el ámbito multilateral. Entonces, la Unión Europea necesita mantener vivos los espacios multilaterales porque además a través de estos espacios puede proporcionarle, en el caso de América Latina, unos espacios de protagonismo donde se resuelvan problemas que tiene la región que no se van a resolver bilateralmente con China ni con ningún otro país, sino que se van a resolver en el ámbito multilateral. Y uno de ellos clave es la reforma de las instituciones financieras internacionales. Y el tercer elemento de la relación bilateral, al pragmatismo y a la necesidad de Europa de ganar masa crítica y por eso tener también esta intención de vincularse de nuevo con un nuevo tipo de relación con América Latina, están también que a esta cumbre y a este momento, a este curso aquí en Yuste, la relación bilateral llega con muchas expectativas incumplidas. Y con muchas expectativas incumplidas de décadas, sobre todo por la parte de los latinoamericanos. Expectativas incumplidas en comercio. En las vacunas lo vimos clarísimo. En las reformas multilaterales que necesitan los latinoamericanos. En la provisión de seguridad. Los países latinoamericanos necesitan seguridad también. Es la principal prioridad para las sociedades latinoamericanas. En la creación y en la construcción de infraestructuras. Yo diría que estos tres elementos son ahora mismo los que están definiendo la región bilateral, que se definen y que derivan de unos cambios geopolíticos que están todavía en curso, que son un poco los que os he tratado de explicar. Simplemente quiero cerrar con un comentario. Sé que estoy fuera del tiempo de intervención y sobre todo me interesa mucho escucharos a vosotros y los que están conectados online. Y es que la relación bilateral últimamente se está enmarcando mucho en la presencia de China en América Latina y en el posicionamiento de la guerra de Ucrania. Y para mí este debate es falso. Este debate del sur global y de cómo ese sur global se enfrenta a Occidente, yo creo que es falso. Y yo creo que los europeos, y en esta cumbre dentro de menos de un mes, nos podemos ver que somos presa de este falso debate, porque la cumbre puede ser tomada realmente como una escenificación de hasta qué punto el sur global está enfrentado con Occidente, de tal manera que sea una especie de profecía autocumplida, ¿no? Si se enmarca que la cumbre va a ser una escenificación del enfrentamiento del sur global con Occidente y además el sistema multilateral está tan roto y tan ahora mismo en declive que realmente reunir dentro de un mes a 33 países europeos y latinoamericanos en Europa va a ser una escenificación de cómo está el entorno multilateral. Entonces, tengamos cuidado de no evaluar cómo se encuentra el multilateralismo ahora mismo
por una cumbre que se produce en Europa y, sobre todo, si lo vamos a concentrar en temas que son divisorios, como es el posicionamiento ante la guerra de Ucrania. Yo creo que Europa y América Latina tienen que hablar de muchas más cosas, ¿no? Teniendo en cuenta, para empezar, yo creo, un pragmatismo que yo creo que es muy saludable por la parte latinoamericana y quizá también por la parte europea. Lo dejo aquí para que tengamos ya un diálogo entre todos. Muchas gracias. Es el micro número 7. Ahora para el debate. No sé si hay preguntas por parte del público. Veo alguna mano levantada. Ofrecemos el micrófono por aquí, por favor. Adolfo, el micrófono. Mientras le dan el micro, sí quería destacar, has hecho referencia, y bueno, sobre todo te agradezco esta situación y este panorama que nos has planteado de ese nuevo orden mundial, ¿no? Y cuál es la situación actual a la que estamos, y sobre todo has destacado mucho y has puesto mucho el acento en esa debilidad de este entorno multilateral y la fragmentación existente como uno de los principales debilidades, ¿no? Que tenemos también a la hora de digamos, ver hacia dónde van esas relaciones Unión Europea-América Latina. Se ha puesto mucho el acento en el tema pragmático, ¿no? Tenemos que ir a lo concreto, a dónde tenemos que trabajar, también teniendo en cuenta que Europa a lo mejor de alguna manera se ha hecho de esa manera, ¿no? Sobre temas pragmáticos. Un tema muy importante sobre el que te iba a preguntar, que ya no lo voy a hacer, pero me alegra que lo hayas destacado, que es el tema de la digitalización, ¿no? De cómo la velocidad digital hace también, entiendo, que las decisiones se tomen de otra manera a cómo se tomaban antes, y eso también tiene un impacto en la situación que estamos viviendo ahora. Pero saliendo un poco del tema pragmatismo, a mí me preocupa el que no se haya hablado, y en general esta mañana no se haya hablado de modelo de valores, ¿no? de modelo de valores. En esas relaciones, yo entiendo que las relaciones entre Unión Europea y América Latina, el tema del modelo que seguimos nosotros a nivel europeo con respecto, por ejemplo, a lo que pueda ser el modelo chino o el modelo americano, es una diferenciación que a lo mejor también conviene destacar y que nos interesa a algunos también proteger y poner en valor, ¿no? Si bien hemos reducido nuestra presencia o nuestro impacto o potencia a nivel global en términos a lo mejor económicos, en cambio, en valores yo creo que seguimos siendo una referencia, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? Como pueda ser la democracia, la igualdad, la justicia, temas que defendemos. ¿Puede ser también ese un camino que ayude a fortalecer esas relaciones entre Unión Europea y América Latina, más allá de lo que es el pragmatismo puro y duro de las relaciones comerciales o de temas concretos como los que has mencionado? Esa sería mi pregunta hacia ti, pero si quieres, cogemos alguna más por parte del público y ya vemos cómo puedes contestar. Tómalo a lo mejor como una reflexión. Sí, por favor. ¿Qué número es? El 8. Sí. ¿Sí? Ah, vale. Me voy a poner aquí porque si no está aquí en medio de la columna y no veo bien. Jacob Clavel de la Universidad de Extremadura. Yo quisiera hablar sobre el aspecto monetario. Sé que en la cumbre de los BRICS de agosto, que ahora no se sabe muy bien dónde se va a celebrar, van a hablar de sacar una nueva moneda o tal, ¿no? Es verdad, y ya introduzco yo esto, no es porque quiera hablar un poquito más, sino lo voy a introducir yo brevemente. Se dice que Estados Unidos tiene dos armas, dos pilares, ¿no? Uno es su ejército y otro es su moneda. La moneda por antonomasia en la que se realizan todas las transacciones a nivel mundial, más del 80%. El euro está aquí, pero nunca ha querido competir con el dólar o no se le ha dejado. Y en relación a América Latina, ¿cuál es el papel que puede jugar una nueva moneda que esté acuñada o sea utilizada por los BRICS con respaldo de algunas materias primas y que pueda ser utilizada por estos países y perder un poco de influencia del dólar? O sea, el dólar siempre ha tenido una influencia en América Latina, es verdad que en todo el mundo, pero en América Latina muchísimo. De hecho, ha deslegitimado o desoberanizado su propia política monetaria, la de algunos de estos países, ¿no? Para que lo podamos entender, ¿no? Pero sí que es verdad que ha tenido mucha influencia. No sé el impacto que podría tener ese evento moneda a nivel mundial, que tardará tiempo en que se suceda, pero se está dando pasos. ¿Qué implicaciones podría tener o qué repercusiones podría tener en algunos países de América Latina, tanto en cuanto Lula da Silva, por ejemplo, ya ha dicho que, bueno, ¿y por qué no podría yo negociar con Argentina en otra moneda, en nuestra propia moneda, o yo podría comprar yuanes, o sea, yo podría
comprar productos con yuanes a otros países, ¿no? Simplemente por si quieres tocar ese aspecto, que también me parece importante. Gracias. Bueno, si no te importa, es que es una pregunta casi un poco técnica, que no sé si voy a saber responder muy bien, pero voy a empezar por ahí. Bueno, en primer lugar, yo creo que desde Europa sabemos lo que supuso crear una moneda común. Y lo que supuso, y esto es economía básica, es que perdimos nuestra autonomía en política monetaria, que es objetivo central corregir la inflación, contener la inflación. Yo no me imagino que ningún país latinoamericano esté en disposición de perder el poder que le da a controlar su política monetaria, que ha sido constantemente utilizada por los gobiernos y por bancos centrales supuestamente independientes y autónomos. Yo no lo veo. No veo que ninguno de estos países esté en condiciones de perder su soberanía en política monetaria. Luego, son economías tan dispares. Para llegar al euro, nosotros tuvimos que hacer un proceso de convergencia que fue brutal y que fue totalmente beneficioso para nuestras economías. Sobre todo también fue muy beneficioso para una gran economía europea, que fue la alemana, pero también para España. Y ese proceso llevó muchísimo tiempo y tiene que ver con indicadores de deuda, de déficit, en fin, de inflación también, con unas normas muy estrictas. Yo creo que ahora mismo las economías latinoamericanas, y ya no son solo las economías latinoamericanas, la política latinoamericana no está en condiciones de asumir esos compromisos. Esa es la realidad. Lo de la moneda de los BRICS o una moneda suramericana, incluso lo de los BRICS es todavía más complejo porque incluye países como India, como Rusia, como China, ¿no? Crear una divisa entre ellos. Yo lo que veo es que aquí serían comidos por el yuan, por el renminbi, la moneda china. Y no nos olvidemos que China en este momento ya está firmando algunos acuerdos con países, acaba de hacerlo recientemente con Argentina, para que esos acuerdos y esas transacciones se puedan hacer en yuanes y en renminbi. Aquí quien tiene el verdadero interés en eso es China, que tiene la verdadera intención de competir con el dólar. Entonces, yo creo que aquí el asunto monetario serio es hasta qué punto el comercio latinoamericano empieza cada vez más a resolverse en yuanes o en renminbis, en monedas chinas. Pero no va a ser fácil porque muchas economías latinoamericanas están muy dolarizadas también. No sé si hay más preguntas por aquí. Vamos ya mal de tiempo, con lo cual si quieres añadir algo más, porque ya se nos ha pasado un poquito la hora y ya hemos pasado también los 10 minutos. Miguel, yo quería contestar a lo tuyo de los valores. Yo creo que existen los valores en las relaciones y que cada vez cuentan más. Por la parte europea tenemos un problema que se ha comentado aquí, lo ha comentado una alumna y que es cierto, es que nuestros valores, digamos que por la parte europea o los valores occidentales, pues son un poco flexibles a veces, han sido un poco flexibles y un poco incoherentes, ¿no? Entonces esto, lógicamente, los países toman nota de ellos. Pero los valores cuentan, o sea, que se promueva una relación y unos acuerdos comerciales donde haya respeto a normas democráticas, al Estado de Derecho, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, todo eso cuenta. Todo eso cuenta. Para China cuenta mucho no tenerlos. Yo comercio, te doy esto, yo invierto, no me meto para nada en tus asuntos. Pero esto cuenta y cuenta para las sociedades. Y tú lo vinculabas con el tema digital y con la transición digital. Y aquí esto es esencial, porque el planteamiento digital y de la tecnología que tienen chinos, estadounidenses y europeos es completamente diferente. Si en el caso estadounidense, que tiene las mayores empresas tecnológicas del mundo, está orientado por el mercado y por las empresas, que son las que tienen el poder absoluto de marcar cómo es la orientación de la política tecnológica y digital, en el caso chino es el Estado. Es una visión de la tecnología centrada en el Estado, la tecnología como otro vector del poder de los Estados frente a los ciudadanos, y la visión europea es la visión en los ciudadanos, en los derechos, en proteger los derechos individuales. Y yo creo que aquí este es un terreno que yo creo que mañana es una de las sesiones que vais a ver, es uno de los terrenos donde Europa está tratando, o debería al menos, de apostar de alguna manera, de demostrar o de convencer a los latinoamericanos que no pueden quedar atrapados ni por una visión
de los mercados y de las grandes empresas, que quedarían en manos de Estados Unidos y de las grandes empresas tecnológicas, ni de China, que quedarían en manos de un país que es un sistema autoritario, que tiene el sistema más sofisticado del mundo de vigilancia de sus propios ciudadanos. Yo creo que aquí sí se va a jugar mucho el sistema latinoamericano. Y digamos que cuando entran empresas chinas en mercado de telecomunicaciones, entran sus estándares. Son empresas que se quedan con los datos y que hacen una utilización y que hacen un despliegue de sus medios que no tiene que ver solo con dar conectividad a esos países. Tiene también con que mucha información de esos países queda a disposición de un país que es un país que encarcela a sus propios ciudadanos, que es un país que no tiene libertad de prensa, que coarta Internet. Y yo creo que aquí, en el ámbito digital, los valores cuentan mucho para América Latina. Pues muchísimas gracias, Aurea. Lamentablemente el tiempo corre y es imparable y todavía nos queda una intervención. Entonces, te quiero agradecer enormemente la exposición que nos has presentado. Creo que nos ha hecho reflexionar bastante y como sé que te vas a quedar luego con nosotros para la comida, tendremos oportunidad de seguir charlando contigo de manera más cercana. Muchísimas gracias. Un aplauso.